El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Y Jesús les contesta: ¿por qué no podemos solucionar ciertos problemas en nuestra vida? ¿Por qué nos encontramos ante ciertas tentaciones que no podemos vencer? ¿Por qué no encontramos la solución de ciertos problemas? ¿Por qué? Ese por qué que tantas veces, tantas personas dicen y repiten. ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? Por vuestra poca fe. Hay veces que nosotros decimos eso de yo creo, pero es que la fe es creer, la fe es confiar, la fe es obrar, la fe es vivir, la fe es pensar. Tengan en cuenta que el que dice que él cree, pero no lleva una vida de acuerdo a esa fe, eso no es fe verdadera. Eso es una fe incompleta. La fe, si yo tuviera verdadera fe, no podría nunca desconfiar de Dios, de su amor, de su providencia. Cuando uno tiene verdadera fe, la confianza en Dios no se apoya en las razones que uno ve, no se apoya en las posibilidades humanas de que las cosas se solucionen de una o de otra manera. La confianza no se apoya en las cualidades que uno tiene, si yo soy capaz o no soy capaz, porque si mi confianza se apoyase en mi inteligencia, en mis cualidades, en mi experiencia, en mi habilidad, no es confianza en Dios, es confianza en mí, es confianza humana. La fe es confianza en Dios. ¿Y cómo puedo confiar? Pues para ello hay que hacer lo que hoy nos dice el libro del Deuteronomio. Escucha, Israel,
El Señor nuestro Dios es solamente uno. Por eso no es confianza en mí. La confianza de la fe no es confianza en los demás, en si tengo y en las cosas, en el dinero, en las personas, en los medios, en todo aquello que me puede ayudar a solucionar los problemas. La confianza en Dios existe y está y se da cuando, a pesar de que veo todas las cosas contrarias, no dudo de la palabra de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, y sigo confiando, aunque parezca que todo está al revés, aunque parezca que no hay solución, pero sigo confiando en Dios. La confianza se nota que yo la tengo, la confianza de la fe, la confianza verdadera que es tener fe, lo que me dice que realmente tengo fe, cuando no pierdo los estribos, cuando no me pongo angustiado y desesperado ante una situación, una enfermedad, el problema, las distintas circunstancias, sino que vivo con esa seguridad puesta en Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Eso de que Dios es solamente uno significa que la fe la tengo en Dios y no en la política, y no en los medios humanos, y no en, pues si es una enfermedad, no es, tengo que ir al médico y tomar los remedios, las medicinas que me diga y hacer pues lo que humanamente es prudente, pero a pesar de todo eso, no estar ahí mi confianza, sino en Dios. Porque sé que Él es el Padre, mi Padre. Es solamente uno, Dios no es más que uno. Por eso la fe está puesta sola en Dios, solamente en Dios. Y al poner solamente la fe en Dios, mi vida está de acuerdo con esa fe. ¿Y qué significa que mi vida esté de acuerdo con la fe? Mire, el que si le falta dinero vive desesperado, cuando tiene dinero vive en paz, su confianza está en el dinero. El que para solucionar problemas fácilmente dice mentiras, es injusto y busca soluciones que van contra la ley de Dios, contra la voluntad de Dios, ese no es el que tiene solamente un Dios. Cree en su habilidad y por ello anda mintiendo, buscando soluciones para salir del problema. Si uno cree verdaderamente en Dios, es así. Yo creo en Dios de tal manera que no voy a faltar a Dios en nada, ni en un mandamiento, ni en grande, ni en pequeño, porque sé que es el único Dios y ese mandamiento, esa doctrina de Dios es la verdadera y ahí está el bien, la paz, la felicidad mía. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Ese amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, se refleja en esto, que yo cuando voy a actuar tengo en mi memoria las palabras de Dios. ¿Y Dios quiere esto o no lo quiere? ¿Esto le agradará a Dios o no? Lo tengo siempre presente en todas las acciones. Aquel que, pues sí, reza. Hay personas que rezan, pero luego resuelven sus problemas sin contar con Dios. Luego actúan sin tener en cuenta los mandamientos, hacen para solucionar sus problemas, para arreglar su vida, para sufrir lo menos posible y pasarlo lo mejor que se pueda. Pero no si es de acuerdo a Dios, si a Dios le agrada. Por eso tenemos que examinar nuestra fe para que no recibamos un regaño de Jesús como estos gente malvada. Fíjense, cuando llega
generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Eso realmente, si estuviéramos nosotros con Jesús y cuando acudimos para decirle que haga algún milagro, que ayude a una persona en algún problema, que se resuelva una situación, si escuchásemos de Jesús un suspiro profundo y después de ese suspiro una mirada y que nos diga: generación perversa e infiel, falta de fe, eso es infiel. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Claro, si una persona me dice: ¿hasta cuándo te tendré que soportar? Eso no es precisamente una alabanza, ¿verdad? Un piropo. Eso es una queja bien profunda, un dolor del alma, de decir: pero ¿hasta cuándo tendré que estar contigo? Que no vas a entender lo que te digo y que no vas a vivir como te estoy diciendo. Cumplir los mandamientos, ahí está tu felicidad. Y como ven, hay tantas personas que piensan que su felicidad está en tener resueltos los problemas económicos, que su felicidad está en no tener problemas de salud, que su felicidad está en distintos placeres y fiestas y pasarlo bien y placeres y bienestar, que su felicidad está, y eso lamentablemente hoy vemos muchas personas esclavas del internet, del teléfono móvil, de su tablet, del ordenador, y si no tienen eso, como que les falta la felicidad del alma, ni son capaces. Y eso lo ve uno, que hasta en la iglesia entran personas y si les suena el teléfono, están en la misa, está ahí el Señor, están consagrando y empiezan a contestar o salen caminando hacia la puerta porque dejan a Dios para ir a contestar el teléfono. Pues, ¿por qué no son capaces de cerrar el teléfono, de apagarlo de tal manera que ahora estoy con Dios? Es más importante Dios que no el móvil, que no otras personas. Y cuando termines, pues miras y te queda el registro de la llamada y entonces le devuelve la llamada y dices que lo que deseabas, estaba ocupado y no podía. Eso es darle a Dios más importancia. Pero el que aun en la misma iglesia contesta el teléfono, le da más importancia al teléfono que a Dios. Creer de verdad es tener presente los mandamientos de Dios en la memoria, en las acciones, en la vida, en las decisiones que yo tomo. No puedo tomar una decisión sin ver si está de acuerdo con lo que Dios quiere o no. Y eso es creer. Lo otro que dicen por ahí, que yo creo porque sé que existe Dios, pues lean al apóstol Santiago. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Tú dices que crees, ¿y qué? También el demonio cree y tiembla. La fe no es la que salva, la fe del creer que Dios existe. Es tener presente en la memoria y en el corazón. Por eso dice el Deuteronomio: el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas, con toda la mente. Toda la mente es tener presente los mandamientos de Dios. Es con todas las fuerzas, es vivir, cumplir esos mandamientos. Y para ello, si tengo que decirle a una persona que no en una situación, ¿por qué los padres no son capaces de enseñar a los hijos? Ahora estamos en la iglesia, ahora te vas a portar así, trae el teléfono, haz esto, haz lo otro, porque nos falta autoridad, porque nos falta fuerza de voluntad, porque no somos capaces de decirle a una persona que lo que estás haciendo no es correcto. Eso es porque nos falta fe, porque no creemos de verdad en la supremacía de Dios. Pero creer hemos dicho que es vivir de acuerdo a esos mandamientos, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
¿De verdad que tu vida está según Dios? ¿Cumples lo que Él dice? Le preguntas a ver si eso que vas a hacer, esas determinaciones, esa es lo que Él quiere. Por eso se ve tantos jóvenes que empiezan una vida y van mal, y empiezan a convivir y empiezan a hacer, porque no tienen fe, no la viven. No está su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es no amar con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Confiar, vivir, eso es fe. La fe tiene que abarcar toda la vida y todo el ser. Lo que pienso, eso es creer con la mente. Lo que amo, de verdad que tengo mi corazón en esa voluntad de Dios, querer lo que Dios quiere. Y si algo no lo quiere Dios, no lo quiero yo. Dios no quiere que mientas. ¿Por qué nos apegamos a ciertas mentiras en nuestra vida y no ajustamos nuestra vida a la verdad? Y nos falta valor. Eso es con toda el alma y con todas las fuerzas. Nos falta valor para decir la verdad, para tomar decisiones, para hacer renuncias, para seguir el camino que Dios nos marca. Por eso Jesús tiene que decir esas palabras: vuestra poca fe. Estas palabras del Deuteronomio, en el capítulo 6, tendríamos que repetirlas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino. ¿Y cuáles son las conversaciones? ¿No vemos que hay personas que tienen conversaciones? A veces son vanidades y a veces pecado. Siempre con la crítica, siempre con la murmuración, siempre con las comparaciones, esta persona y la otra, que yo, que aquel, que no sé qué. ¿Y dónde está el tener en los labios, en las palabras de Dios? ¿Dónde está el tener en la memoria las palabras de Dios? ¿Cuándo es que tú te acuerdas yendo de camino, acostado y levantado? Las atarás en tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal, las escribirás en las jambas de tus casas y en tus portales. Entras a ciertas casas y te encuentras unas imágenes indecentes porque es una obra de arte. Aquel que tenía ahí una cosa pornográfica, y cuando una persona de fe va y le dice: ¿pero cómo tienes esto aquí? Tú que eres católico. Y responde: es una obra de arte. ¿Ve? Eso es. Escribirás las palabras en las jambas de tu casa y en tus portales. Que donde quiera que entres en tu casa se pueda mirar las paredes, se pueda ver todo lo que hay dentro y no tener que cambiar la vista porque hay algo que no es según Dios. Pero es que hay otros que muy bien, y tienen allí paisajes y tienen figuras, pero no serán indecentes, pero no tienen nada religioso. Hay personas que ya les da vergüenza poner una imagen de la Virgen, de nuestro Señor. ¿Cómo te vas a acordar de la ley de Dios si no la tienes delante de los ojos? Las atarás a tu muñeca. Hay personas que ya ni llevan el rosario, ni llevan el escapulario, ni llevan una medalla, no llevan nada. Entonces, ¿qué cosa tienen ellos para recordarle? La fe en Dios. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te había de dar, con ciudades ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riqueza que tú no has llenado, pozos que tú no has excavado. A ver, ¿has hecho tú en este mundo las cosas? ¿Cómo no darle gracias
cuando puedes comer, cuando puedes hacer tantas cosas. Gracias, Señor, mira, hoy tengo esto. Gracias, Señor, por el sol, por la luz, por esto, por tantas cosas que no has hecho. Pero cuidado, no te olvides, no olvides al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Y qué rápidamente nos olvidamos las veces que Dios nos ha perdonado. ¿Por qué no le das gracias a Dios diciéndole, gracias, Señor, por haberme perdonado en esta situación allí que obré mal y después tú fuiste tan bueno conmigo y me ayudaste? ¿Y por qué? ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Eso es fe. La fe se acuerda continuamente de los beneficios de Dios. La fe está agradeciendo todos los dones de Dios. Vivir de fe es vivir agradeciendo, es vivir en la voluntad de Dios. Por eso, como la Virgen María vivió de fe con su mente en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, conocía la voluntad de Dios. Pero nosotros habría que ver cuánto conocemos de nuestra fe. Cumplir. Por eso la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Inmediatamente cumplió la voluntad de Dios. Confiar. No dudó para nada. Siempre confiaba en Dios, aun allá al pie de la cruz. Confiaba que Dios iba a resucitar a Jesús, que era el camino de la salvación, y no se echó atrás. Tenemos fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, si tuvierais fe, pues que el Señor hoy que nos dice estas palabras, ¿por qué cuando los apóstoles, Señor, aumentanos la fe? Y le dice, si tuvierais fe, pero no le dice tomad, sino si tuvierais fe. La fe es la confianza, la fe es el seguimiento de Dios, la fe es el conocimiento de su voluntad. Es lo que tú tienes que hacer. Dios te lo da, pero tú lo tienes que ejercitar. Vive vida de fe.